A partir de hoy, la familia Cero Quintanilla me va a tratar de usted. Y esto es lo que yo necesito para acusar a Gregory Jones de violación y acoso sexual. No, por favor, no haga eso. Licenciada, queda usted detenida por lo antes citado. Llévesela. Dile a Romero qué es lo que está pasando. Necesito que él me ayude. A alguien de bandera blanca, por favor, que alguien me ayude, sí. Child Protective Services. Venimos por el niño Diego Cuevas. No. ¡Mi mami! Si el Indio Amaro puede infiltrar a gente aquí, en el ICE, puede hacerlo donde sea. Mira, yo no sé, mijo, pero ese cabrón lo vamos a encontrar y le vamos a demostrar a la gente que, pues, hierba mala sí muere. ¡Migra! ¡Migra, ¿dónde estás? ¿Qué onda, mi reina? Ustedes no saben quién soy yo. Si lo supieran, sabrían lo útil que les puedo ser. ¿Qué quieren? ¿Información de las rutas? ¿Armas de alto calibre? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de mí? Partirte en dos. ¿Ustedes son del Golfo? Si fuéramos del Golfo, mamacita, ya estarías muerta. Somos petates. Además, te equivocaste también en otra cosa, Miss. Sabemos bien quién eres. Eres la migra que buscan los gringos. La que nos va a dar la recompensa. No se apure, patrón. El Teaco es un buen cazador. Va a regresar con la polimigra, para que le metes fregadazos. Hijo, aunque después de lo que nos hizo se merece algo más que eso, ¿no? ¿Un poco no? Ya estuvo, patrón. Así ni los opilotes lo hallan. Oiga, patrón, nos estamos quedando sin plebes. Yo no digo que ese güey no se lo merecía por tarugo, pero hay que ir pensando en rellenar el establo. Si la polimigra sobrevive a la tortura, hay que pedirle que nos reponga los esclavos con un cargamento de los ilegales que traen de retache para acá. También quería decirle, patrón, que esa vieja tiene hartos contactos en el Homeland Security. Lo único que necesitamos es que la polimigra, pues, nos diga cuándo viene un cargamento de mojados, ¿no? Le secuestramos y después de eso, pues le damos cuello para que aprenda. Todo eso va a pasar, Amaro. Pero ahora necesitamos ubicar a Indira Cárdenas. Ella es el arma que tenemos contra Daniel Phillips. Mira, mijo, el Indio Amaro se va a morir no sé cuándo, si hoy, mañana o cuándo fregados. Pero eso sí, con las 2 pistas que nos dejó, vamos a dar con él porque no hay crimen perfecto y lo sabes. Así es, baby. Pero ahora todo está en manos de Mendoza y nosotros tenemos que estar alerta por si a esos perros se les ocurre otra sorpresa, otro atentado. ¿Es mío? Simón. Phillips. Soy yo, Frida. Te necesito. Frida. ¿Qué pasó? Sé que te dije que si te metías con mi hijo te iba a meter preso, pero la que está presa soy yo. ¿Cómo que estás presa? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No tengo mucho tiempo para explicarte las cosas, pero lo que pasa es que se llevaron a Diego, se lo llevó el servicio social y el único familiar que tiene eres tú. Por favor, necesito que vayas por él, sí, te lo ruego. ¿Qué pasó? Acompáñame, ahora te cuento. Ven, ven, acompáñame. A ver, esta carpeta te la dejo. Deja todo, deja ahí. Pues yo tengo algo mucho más valioso que eso. Yo tengo información del cártel de Tijuana. Sé dónde está el rancho del Indio Amaro, donde tienen toda su merca. Y eso es mucho más de lo que le pueden sacar al gobierno del otro lado. Te lo suplico, no me mates. Te lo suplico, por favor, no me mates. No me mates. Los petates, no, te lo suplico. No vas a decir ni madres porque este es mi socio. Te lo dije, Indira. De una u otra manera te ibas a morir. ¿Otra vez la contestadora? Ah, vea, nada más y nada menos que belleza. Doña Ida, ¿cómo está? ¿Otra vez usted? Necesito hablar con el licenciado Romero. Me dijo que me iba a tener algo sobre el caso de Greg y no he sabido nada. Ah, sí, señora, pero ¿cómo le parece pues que el licenciado Romero en este momento encuentra en una reunioncita y igual él me dijo pues que le diera una razón muy importante? Mejor dicho, yo le tengo a usted 2 noticias. Una muy buena y la otra sí es muy mala. Pero primero le voy a dar la buena. Imagine pues que el señor Jones ya salió en libertad.
¿En serio? Ay, qué bueno. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Ah, ¿cómo le parece pues que la fiscalía dedujo que las pruebas estaban como manipuladas, como que no eran legales y ordenaron su libertad inmediata? Pero la mala doña Aida es que, imagine pues que el señor se peló. ¿Se peló? ¿A dónde? Ah, no, señora, ahí sí le queda viendo el dato. Igual él me dio un encargo para usted muy importante, me dejó una carta y me dijo que se la hiciera llegar. Si usted quiere, usted me da la dirección y yo con muchísimo gusto le hago llegar. No se preocupe. Si mi gringo no quiso decirme las cosas en la cara, pues entonces, para mí está muerto. Gracias. Esta catrichita me cae ella y la mamá que la parió hasta ahí, pues. No va a caer, hermano. No va a caer este. Todas esas amenazas y ataques del Indio Amaro solo me demuestran que ese cabrón está más desesperado que nunca. Seguramente se le están acabando las ideas para acabar con nosotros, que no. Chavi, ¿estás bien? No has dicho nada desde que pues regresamos. ¿Sabes una cosa, Chava? Cuando yo tomé la decisión de venirme a vivir contigo, yo supe que a partir de ese momento así iba a ser mi vida. Correr, huir, esconderme. Estar metida en una guerra que parece que nunca va a acabar. Pero hoy, Salvador, hoy tuve miedo. Sentí que no hay un solo lugar en este mundo donde tú y yo podamos estar seguros. Que ese cabrón Indio Amaro cada vez que regresa más fuerte que nunca. Y que me perdone Dios por lo que te voy a decir. Pero sentí un gran alivio de que nuestro bebé nunca hubiera nacido. Porque yo no hubiera soportado una vida así, con esa incertidumbre de pensar que a la vuelta de la esquina todos los días me lo pudieran haber matado. Dios ha de haber tenido sus razones para no dejarnos tener nuestro chamaquito, Rosario. Pero todavía tenemos mucha gente que proteger. Felipe, Miguelito, Belinda, tu sobrinito Juan Pablo. Pero sobre todo Elizabeth. Esa niña se va a convertir en nuestra hija, Rosario. Eso es lo que le prometí a Marcelo y se lo debo a la memoria de Araceli y de él. Pero para eso yo te necesito. Necesito la Rosario de la que yo me enamoré. Esa mujer atrabancada. Sin miedo a nada. Te necesito, Rosario. ¿Sabes que tienes razón, Chava? A esa niña yo la voy a defender a capa y espada, Chava. Y que todo el amor que yo tenía reservado para nuestro bebé se lo voy a regalar a ella. Qué muñecota, meros bebés. Yo soy como los elefantes, un colvido. Sí, entonces, ¿qué? Lo que me hiciste hoy, vas a pagar. ¿Nos vamos la jeta o qué? Ay, tan elefante, pues, tan elefante, ¿ah? Estás locas, hombre. Si se van a agarrar del pelo, lo hacen, pero cuando me termine la vuelta, pues. Showcitos de niñas de estos dos. Que respetes, güey. Ay. ¿Ah? No entiendo para qué piden tantas armas que no van a vender, ¿eh? Ah, Chinatown, es que pille. Esta es la colección privada del patrón. Pero vea, nadie sabe que esta caleta existe. Lo más importante, mucho menos, que lo que hay adentro. ¿Y el negocio con los acerros? ¿Ya no lo van a seguir? Ah, no, Chinatown. No te me pongas pues metiche que de cosas que yo no te puedo responder a vos. ¿Ah? A vos lo que te tiene que importar es que el patrón a vos te paga muy bien por todo lo que vos le vendés. Y además lo hace con billete limpio, parcero. Lo que él haga o no haga con lo que te compra, eso no es problema tuyo. No es mi problema. Solo que desde que llegué se siente todo muy tenso. Hay aires de guerras en este lugar. Ay, uy, hermano, con razón dicen que ustedes los ojirrasgados y se las saben es todas. Efectivamente, Chinatown. Aquí lo que viene es una guerra, hermano. Nomás le digo que vea, los enemigos del patrón, cuando les llegue la hora, no les va a quedar pero ni el pelo. ¿Qué hubo? Al mendigo gringo Phillips lo traigo bien atravesado, patrón.
¿Cómo me gustaría tener ese güey metido en una de las mazmorras para que conozca a mi poderosa? A ese man le tengo preparado una sorpresa que te va a gustar, Amaro. No me gustan las sorpresas, patrón. A mí hábleme el chile. ¿Vos te acordás una vez que nos pegamos una borrachera los dos, que yo te hablé de un ojo por ojo, pariente por pariente, de cobrarnos lo de tu tiburón 2? Sí, patrón. Los aceros no merecen un final rápido, vos lo sabés. Te secuestraron a alguien, secuestrales a alguien. Vos mismo lo dijiste ahorita. Ojo por ojo, pariente por pariente, hasta que los dejemos ciegos y desparentados. Eso es lo que voy a hacer. Cobrar tu venganza. Pues por fin me va a hacer justicia la revolución. ¿Qué? ¿Vamos a ser perderistas a los chamacos del gallo? ¿Qué va a pasar? A todos, incluido al de Daniel Phillips. ¿Y qué? ¿Cuál pues? No que su familia le torcieron el pescuezo. El Chenex se nos petateó por orden de usted sabe quién, ¿no? ¿Te acordás que hoy más temprano te dije que mis planes eran de generaciones, Amaro? Eso es lo que voy a hacer. Me enteré que el gringo Phillips se echó una cana al aire con una abogada de Texas. Tuvieron un hijo. Ellos no terminaron muy bien, pero ella no se lo dejaba ver, así que la saqué del camino. Lo que estoy esperando es que él se encariñe con el pelado para que le duela bastante cuando se lo arranque. Pues yo me ofrezco para la captura, patrón. Las ganas que traigo de ver en los ojos cuando la agencia es su chamaco me va a dar un chorro de gusto. Y ese gusto te lo vas a dar, Amaro. Te lo vas a dar. Acordate que lo importante es que la gente crea que vos haces todo. Vos sos la pesadilla. Vos sos el diablo, Amaro. Yo ya lo soy. Y a mucha honra, patrón. Lo que pasa es que a mí me parece que el diablo hace mucho ruido. Yo me inclino por otro tipo de estrategia. Yo ya me metí donde los aceros. Pero la última puerta me la va a abrir su familia. Patrón, ahí viene el teco. Trae la migra. Me voy a poner bien bíblico con esta pena. Aquí está la pajarita. La hija pródiga vuelve a casa, ¿no? A ver, señorita, ¿cómo de que no le puede dar a su hijo? Pues si él es su papá, enséñale los papeles, mijo. Mire, señorita, esta es una prueba de paternidad y ese papel dice que soy el padre de Diego, por lo tanto, puedo llevarme a mi hijo. Y encima no me dejan verlo, lo cual es un total abuso, pues yo soy la persona autorizada por la madre para cuidarlo cuando ella no esté. Eso es correcto. ¿Lo tiene por escrito? Estas pruebas solo demuestran que es el padre biológico. ¿Tiene la custodia del niño? Su nombre ni siquiera aparece en el acta de nacimiento. A ver, señorita. No tengo la custodia porque me acabo de enterar que soy su padre. Estamos en ese proceso. Y él no tiene la culpa de no haberlo sabido, ¿sí? No nos deje esperando hasta mañana, por favor. Usted muy bien sabe que la corte ya está cerrada a esta hora y que él tiene que firmar el reconocimiento de paternidad allá. Hago una excepción, se lo ruego. Pero, señora, yo no quise. De verdad no quise. Y te lo advertí. De aquí sales cuando se te olvide tu nombre y el de tu hijo. Yo sé que esta no sos vos, Carmencita. Y que este tampoco es tu cuerpo. Pero está la mejor excusa para despedirme de vos. Donde sea que estés, yo sé que ya estás descansando y en libertad. Yo también te lloré mucho cuando pensé que estabas muerto, Pepote. ¿Tú qué haces aquí otra vez? Necesito hablar con vos en privado, así que haceme el favor, Azucena, te esfumas, te largas, pero necesito estar aquí a solas con mi paisano. Oiga, esta, ¿ah? A ver, doña Tuti, usted sabe cómo son las órdenes del patrón, a mí no me va con esos cuenticos. No, un momentico, vos a mí me respetas y a mí no me hablas así. Yo necesito hablar con mi paisano a solas. Vos pareces un chicle, parce. Déjame en paz. Esta finca está más custodiada que un berraco. A mí nada me va a pasar. Vaya a donde Romero, vaya, póngale la queja. Y si él tiene mucha rabia conmigo, entonces viene aquí y me lo trae. Pero andando, pues, Susu, te fuiste. Pero cuidado, me pega, pues. Te largas. Las normas son las normas. Ahora, si me permiten... A ver, ceñito, se ve que usted no tiene hijos, pero sí tiene madre, ¿no? ¿Cómo se sentiría su jefecita si de pronto se la llevan así? No sabe nada más, ¿eh? Mire, este chamaco lo único que tiene es a su madre, a su hogar y a esta señorita. No tienen la culpa de que el gobernador haya metido presa a su madre, ¿o sí?
¿Por qué no mejor se dedican a atrapar a todos los delincuentes que están allá afuera y hacen bien su chamba, Señora, aparte se voy a tener que pedir que seguridad la... Yo nada más le estoy diciendo, si a Diego le pasa algo, va sobre su responsabilidad. ¡Vamos! Mi amor, vámonos. Vámonos. Nueva super serie de Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.